días a todas y todos. Bueno, yo soy Tonatiu García, soy profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Guanajuato. Actualmente estoy como director de la División de Salud, pero realmente lo que me divierte y lo que me interesa es la psicología y principalmente el área de cultura y personalidad. En ese sentido, bueno, pues esa es mi línea de investigación. Yo soy investigador nacional en la universidad, en el país, ¿no? Y principalmente sobre esas líneas y sobre el bienestar subjetivo de las personas. Es por ahí por donde me he transitado. Y pues bueno, la idea hoy es platicarles sobre la etnopsicología, un poco, y es literal, es un poco, porque para poder hablar de la etnopsicología, lo primero que vamos a tener que hablar es de la cultura, y entonces se nos va a ir gran tiempo en eso, pero creo que esa es la parte más fundamental de la etnopsicología y otras áreas de la psicología que consideran o consideramos esta variable o este constructo como sumamente importante para cualquiera de las actividades que hagamos dentro de nuestra disciplina. Entonces, por ahí vamos a ir transitando. Me gustaría saber si alguno o alguna de ustedes ha escuchado el término etnopsicología. Si levantan la mano, si alguien lo había oído. Una, dos personas. Ok. ¿Habían escuchado hablar de la psicología indígena? O sea, realmente es la traducción en español, pero ¿no? Ok, bueno. Formalmente el concepto se inicia con Indigenous Psychology, o sea, la psicología indígena, y es realmente ese es el origen, ¿no? En la mayor parte del mundo se le sigue conociendo de esta manera, pero en Latinoamérica, psicología indígena nos hace mucho ruido, ¿sale? Y desvía la atención de lo que realmente es la psicología indígena. Entonces, principalmente en Latinoamérica hemos decidido llamarle etnopsicología, ¿va? Que es, porque la psicología indígena prácticamente a todos los países latinoamericanos nos lleva a los pueblos originarios, y no es eso psicología indígena, ¿sale? Podría ser una partecita, pero no es eso, ¿sale? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a tener esos dos conceptos. Si los leemos en inglés va a ser psicología indígena, si lo leemos en español fuera de Latinoamérica va a ser psicología indígena, y si lo leemos en Latinoamérica puede ser psicología indígena o etnopsicología, pero principalmente etnopsicología. Entonces, de eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Hoy les voy a ir platicando de algunos conceptos que son muy importantes, y ante eso, pues lo primero que habría que hacer es definir qué es cultura, ¿no? Entonces, para poder hablar de la etnopsicología, lo que vamos a tener que hacer es pararnos en un punto común, y me detengo y respiro porque lo de común es bastante pretencioso, pero que de alguna manera trate de homologar o de alinearnos en cierto tipo de visiones. Cuando nosotros escuchamos el término cultura, y seguramente en Colombia es lo mismo, todo mundo habla de cultura, ¿vale? O sea, todo mundo puede decir algo de la cultura, como normalmente debe suceder también aquí, que todo mundo habla de la autoestima o la personalidad. Pues son cosas que el ser humano vive y que son conceptos que se manipulan desde la infancia, entonces, pues, ¿por qué no decirlos? No que estén mal utilizados, pero es cómo los tenemos que interpretar. Y el problema de la cultura es justamente que es una cosa completamente amorfa, ¿vale? Entonces, definirla es bien complicado. La primera opción que podríamos tener, pues, es al ir a un diccionario, ¿sale? Entonces, en el diccionario de la Real Academia Española nos dice que es un conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, y esa es la primera acepción. Y es bien importante eso, porque ¿qué implica que sea la primera acepción? Pues es la más utilizada. Entonces, cuando alguien en la Vox Populi utiliza el concepto de cultura, estamos suponiendo que esto es lo que piensa, y entonces esto lo que implica es pues, que entre más conocimiento yo tenga, más culto voy a ser, voy a poder hacer juicios más críticos, ¿vale? Lo cual puede ser cierto. El problema es si a eso le debemos de llamar cultura, ¿vale? La segunda acepción se aleja un poquito de ello y dice es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grados de desarrollo artístico, científico e industrial en una época, grupo social, etc. Se aloja un poco, pero no del todo. Si nosotros nos remontamos a la historia del estudio de la cultura, disciplinarmente quien estudiaba la cultura eran los antropólogos, ¿vale? Y entonces había un autor, Taylor, que Taylor fue así como medio sacrificado porque fue el primero que se le ocurrió operacionalizar la cultura. Entonces eso es como un sacrilegio, ¿no? Es así, ¿cómo? Y lo peor de todo es que era antropólogo, porque cuando los psicólogos lo hacemos, los antropólogos nos odian, por eso, pero ya nos odiaban,
entonces no importa. Pero que un antropólogo haya hecho eso es así como, no, pobre Taylor, seguramente lo quemaron en hierba verde, ¿va? Pero es más o menos de lo que hablaba Taylor, era como el desarrollo de una sociedad, pero volvemos a eso. Si es un desarrollo, eso podría implicar evolución. Y una evolución implica mayor que o mejor que, ¿sale? Y entonces eso nos va a llevar hacia cierta lógica. Entonces, esas son las dos primeras acepciones del diccionario de la Real Academia Española. En el ámbito académico, es imposible que un ser humano no tenga cultura. O sea, es imposible. Es parte de nuestra naturaleza como seres humanos, ¿sale? La cultura es parte de nosotros. Entonces, la primera definición, en automático podemos ser incultos, ¿sale? Eso es viable, ¿no? Bajo esa definición. Bajo la segunda, posiblemente podríamos llegar a ser incultos, ¿sale? Bueno, en el área académica, lo que nosotros sabemos es que la cultura es parte del ser humano, no es algo que se pueda alienar, que puede decir, usted sí la tiene, usted no la tiene, usted la va a desarrollar más, usted la va a desarrollar menos. No, todos tenemos cultura, no hay duda de eso, ¿sale? Así como todos tenemos cerebros, si es que seguimos viviendo, bueno, y activo, lo mismo, la cultura está ahí, ¿sale? Entonces, la concepción de cultura es un serio problema, por lo menos en México, cuando nosotros tenemos que dialogar con los servidores públicos hablan de esta cultura, ¿vale? Creo que aquí son ministros, ¿no? El ministro de Cultura habla de esta cultura. Entonces, cuando él va a fomentar la cultura, lo que quiere es, principalmente, engrandecer el número de conocimientos que pueda tener la gente, porque eso los va a hacer algo, no voy a decir mejores, pero bueno, algo por ahí, ¿sale? Entonces, cuando él habla y nos dice, es que la cultura tiene toda la razón, pero no es lo que yo entiendo. Y cuando yo le digo cultura, yo no hablo desde este referente, ¿sale? ¿Y qué va a pasar? El problema con la cultura es que es bien fácil tener un diálogo de sordos. Él dice cultura y yo lo voy a interpretar como yo la conozco, ¿sale? Y su expresión es fácil que embone a mi lógica o a mi concepción de cultura. Pero lo mismo va a ocurrir cuando un académico lo dice. Yo hablo de cultura y el interlocutor que no está desde esa perspectiva, ¿sale? Va a agarrar y va a decir, pues claro, es lógico con lo que yo pienso, etcétera. Estamos hablando de lo mismo. Y créanme, es bien normal, al menos en México, que no sea cierto, ¿sale? Ese es uno de los grandes problemas que tiene la definición de cultura. Entonces, a partir de ahora, me voy a salir de estas dos definiciones y me voy a meter al mundo académico donde definimos cultura de una manera distinta que desgraciadamente no es la primera acepción de ningún diccionario, ¿vale? Entonces imagínense lo que eso implica con el trabajo con la gente, y la gente no nada más es la gente de a pie, es la gente que toma decisiones, es la gente que sufre o sea, todo lo que eso pueda implicar, ¿va? Ante esto yo les voy a presentar aquí mi definición preferida de cultura, que la hace Linton hace bastantes años, y Linton lo que dice que cultura es herencia social. Y entonces es una definición bastante romántica, muy bonita desde mi punto de vista, pero muy poco funcional, ¿sale? ¿Qué carajos es la herencia social? Lo que se les venga a la mente y cabe, ¿sale? Entonces, si yo quiero desde la psicología utilizar esta definición, va a ser bien difícil que me sirva, ¿vale? Si yo voy a dar un discurso y digo la herencia social de nuestros pueblos, va a sonar bien bonito, pero académicamente no es muy útil, ¿vale? Entonces tenemos otra definición, y en específico de algo que nos interesa más a los psicólogos, que es la cultura subjetiva, ¿vale? Nosotros vamos a dividir la cultura en cultura objetiva y cultura subjetiva. Para irme un poquito más rápido, la cultura objetiva, pues, es algo que es tangible, ¿sale? Entonces, esto es un elemento de la cultura objetiva, ¿ah? Mi reloj, el aula, lo que puedan tocar es objetivo. Lo subjetivo, pues, es la parte que significa lo que está siendo objetivo, pero también hay cosas subjetivas que no tienen un referente objetivo, ¿vale? Para los psicólogos, lo que nos interesa de la cultura es la parte subjetiva, no la objetiva. La objetiva puede ser un medio para llegar a algo que queremos saber qué significa, pero lo importante es lo subjetivo del asunto, ¿va? Entonces, bajo esa lógica, Matsumoto y Yuan, hace algunos años, definieron la cultura como un sistema de información y de significados únicos, y me paro aquí porque es bien importante los significados, ¿sale? Es decir, cuando nosotros hablamos de cultura, siempre tenemos que tener en la mente qué significa, ¿sale? Y no qué significa para mí, qué significa para este grupo sociocultural, la cosa de la que querramos hablar. Únicos, compartidos por un grupo y transmitidos a través de las generaciones. Y eso es importante porque alguna vez en algunas definiciones de cultura, permitía que yo pudiera tener algún sistema de información y significados muy semejante a personas que estuvieran geográficamente muy distantes de mí, ¿sale? Pues ya ves, son de la misma cultura, aunque están muy lejos, no,
¿sale? Tiene que ser transmitidas de generación en generación, es decir, si sus abuelos y mis abuelos no interactuaron para que nosotros supiéramos lo que sabemos socioculturalmente hablando, no podemos decir que somos de la misma cultura. Y eso es importante, ¿por qué? Pues porque eso va a generar patrones o historias diferentes de la cultura. Independientemente que en la fotografía actual parezcamos iguales, no necesariamente la historia nos llevó a estar en el mismo lugar por una misma historia. Y luego viene la parte más divertida, que es que permitan al grupo satisfacer sus necesidades básicas de supervivencia. Entonces, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? La parte de abajo, no hay discusión alguna, es la parte de abajo y es lo primero que hay que pasar, ¿sale? Las demás nos podemos pelear si sí, si no, etcétera, pero la primera nadie tiene duda que es la primera, ¿sale? Y entonces lo que nos dice la cultura es, ¿cómo carambas tenemos que hacer para cumplir eso, ¿sale? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación al inicio de la vida? Nosotros como especie o cualquier especie, pues seguir viviendo, ¿sale? Entonces, ¿cómo le hacemos para que este bodrio que acaba de nacer, ¿sale?, siga respirando y comiendo? Porque queremos que en un futuro, toda sociocultura quiere que todos sus recién nacidos se conviertan en adultos productivos, ¿sale? Productivos para esa sociocultura. Es decir, ¿quién sabe qué caramba significa productivo? Luego, ya que sabemos cómo vivir o sobrevivir, lo que tenemos que hacer es buscar la felicidad. ¿Y qué nos hace felices? ¿Sale? Pues la cultura nos va dirigiendo y nos va a decir, pues mira, a nosotros nos hace felices, ¿sale?, tales cosas. Nos hace felices estar bien con el otro. Nos hace felices estar de pachanga, de fiesta con los amigos, con la familia. Nos hace felices el fútbol, nos hace felices comer arepas, nos hace felices X cantidad de cosas. Pero eso nos los están metiendo desde antes de nacer prácticamente, o sea, ya es algo, la cultura que está todo el tiempo, y la cultura nos va formateando, ¿vale?, incluso así lo dice un autor, para saber qué es lo que para nosotros debe de hacernos felices. Lo que a nosotros nos hace felices no es garantía que eso haga feliz a otra persona de otra cultura. Eso quiere decir que entonces, si lo que a mí me hace feliz no hace feliz a otra persona de otro grupo, quiere decir que la felicidad es un concepto de la psicología, pero que no es igual para todas las personas, ¿sale? Es decir, ¿qué me va a hacer feliz? Pues la cultura me va a decir qué es lo que me va a hacer feliz. ¿Y qué es lo que me hace feliz? Lo que me motiva y lo que voy a estar persiguiendo. Y otra parte muy importante dentro de la pirámide de Maslow, que él la ponía hasta arriba, era ¿para qué carajos venimos aquí? Es decir, encontremos un significado de la vida, ¿sale? Entonces, la cultura no nada más va a ser que yo pueda seguir sobreviviendo, ¿vale? Me va a decir, bueno, tú para poder sobrevivir o este bodrio para que pueda seguir sobreviviendo, necesitas A, B, C o lo que sea en este contexto, ¿sale? Ya que sabemos que vives y que sigues respirando y consumiendo oxígeno de este mundo, ahora lo que necesitamos es que sepas interactuar con nosotros y busquemos lo mismo y entonces sepamos qué nos hace felices, ¿vale? Entonces, pues para nosotros nos hace felices A, para otros les hace felices B. Eso quiere decir que si yo estoy en esa cultura, a mí me van a enseñar A. Y para mí A va a tener un valor muy diferente que B. Y en las culturas donde B es lo que me hace feliz, B tendrá un valor muchísimo mayor que A diferencia de lo que es para mí, ¿vale? Entonces eso ya empieza a dirigir lo que siento, ¿sale?, cómo percibo, cómo proceso la información y, por supuesto, cómo respondo a ella, ¿vale? Entonces, si nos vamos a ese nivel, entonces imagínense la importancia de la cultura para el comportamiento humano, ¿vale? Si ante un mismo estímulo, dos personas van a interpretar cosas distintas, pues imagínense en su trabajo psicológico, como psicólogas o como psicólogos, lo que tendríamos que conocer antes de cualquier intervención, ¿va? Entonces, por ahí va más o menos el asunto. Ok. Una de las grandes broncas que tenemos con la cultura, aparte de la definición, es la delimitación de la cultura. ¿Cómo digo que esta parte de acá es una cultura y esta otra parte de acá es otra cultura? Entonces, en el estudio de la psicología, pero bueno, de la cultura en sí, hay dos maneras de delimitar la cultura. Una de ellas es a través de una delimitación geográfica, es decir, los colombianos es la cultura colombiana, los mexicanos somos la cultura mexicana, ¿sale? O los de, no sé cómo es su división política aquí, pero pues aquí tienen estados, o los del departamento X o los del departamento Y, entonces geográficamente definimos quiénes son de un grupo, quiénes son de otro. Con esa lógica de la definición anterior, tienen que compartir algo que los hace parte de y que generacionalmente se da. Y la otra es una cuestión
subjetiva, es decir, nosotros vamos a definir que realmente sabemos que esta parte que está aquí comparten esos significados, ¿sale? Y esta parte, hasta ahí, comparten los mismos significados que ellos. Y miren, la distancia geográfica no es un problema. Por lo tanto, el grupo cultural a lo mejor es este pedacito. Y este de ahí atrás es otra cultura, porque nos fuimos a evaluar la parte subjetiva, la parte psicológica, para poder decir, ah, mira, estos son de... Bueno, voy a decir de Chile y estos son de manteca, eso es una expresión muy común en México, estos son verdes y estos son amarillos, ¿sale? Pero en términos de la subjetividad, ¿va? Cuando nosotros leemos la definición de Matsumoto, una clasificación psicológica es lo más pertinente. Hay un pequeño detalle. Una clasificación psicológica implica un estudio antes de lo que quieran hacer, y eso implica recurso. Y desgraciadamente en la psicología lo que a veces menos tenemos son recursos, ¿sale? Entonces, es una forma muy cara de hacerlo, ¿va? Pero tendría que ser la manera más sensata en términos de la definición. ¿Qué nos encontramos en la psicología? El 99% de las clasificaciones son geográficas, ¿sale? La gran ventaja que tiene el concepto de cultura o en el manejo del concepto de cultura en la academia es que es un concepto sistémico. Yo puedo agarrar y decir, ok, vamos a hablar de la cultura colombiana. Entonces, esa es mi cultura y tendré grupos subculturales. Pero de repente puedo agarrar y decir, ok, vamos a hablar ahora no de Colombia, vamos a hablar del distrito de Bogotá que está en Cundinamarca, ¿sale? Entonces vamos a hablar ahora de la cultura de Cundinamarca. Oye, pero a ver, aguanta, si tú me habías dicho que cultura era Colombia, ¿cómo ahora Cundinamarca? Ah, bueno, pues en una visión sistémica yo me puedo acercar o alejar, ¿sale? Y esa es una de las grandes ventajas que tiene esto. Y es importante porque seguramente algunos de ustedes están en el área organizacional, ¿sale? Y los que están en el área organizacional han escuchado mucho sobre cultura organizacional. Y los principales textos o iniciales de la cultura organizacional vienen del área de los que estudiaron cultura, no nada más de la psicología, sino de otras áreas. Pero lo que hicieron fue hacer un zoom, ¿no? Y decir, no, bueno, ¿para qué nos peleamos con tantos si lo que nos interesa está alrededor de un contexto institucional muy específico? Y a eso es a donde le hacen el zoom. Pero entonces así podemos jugar pues, poniéndole un zoom mayor o incluso hasta haciendo un superpaneo y decidir que eso geográficamente es nuestro grupo cultural. ¿Va? ¿Sí estamos? Bueno. En base a esto, algo que tenemos que ver es cómo nosotros supimos eso que era importante. Muy probablemente, muy seguramente en Colombia, igual que en México, la familia es algo muy importante. Y dentro de la familia, la mamá, ¿sale? Tenemos una historia mariana importante que ayuda a eso, pero de todas maneras tenemos un elemento cultural de familia, que le vamos a llamar familiarismo, esa importancia a la familia, que nos pone en ese contexto cultural, ¿sale? Ahora, ninguno de nosotros seguramente tuvimos clases de familia 1, clases de respeto a los padres 2. Como se dice, la cultura se mama, ¿sale? Entonces, desde antes de que yo nací, seguramente mis papás ya tenían unas alucinaciones sobre mi vida y posiblemente hasta ya me habían visto futbolista, astronauta, bailador, no sé, pero alguna ilusión seguramente tuvieron y eso es normal, ¿sale? Pero eso que ellos se construyeron no fue una impronta que les salió. Ya traen un sesgo cultural impresionante, ¿sale? Tan es así que, bueno, en México cuando van a hacer un bebé, acostumbramos a hacer como una fiesta, como para regalarle algo a los próximos padres, ¿sale? Y entonces el baby shower lo hacemos, y la principal pregunta es, ¿y va a ser niño o va a ser niña? Porque si va a ser niño le llevo azul, y si va a ser niña le llevo rosa. Y si no quieren saber los padres, pues verde o amarillo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión cultural que me dice que las niñas rosa, los niños azules, y piensen todo lo que eso implica. Seguramente ya han visto cuestiones de género y todo lo que eso arrastra, ¿sale? Bueno, el pobre bodrio todavía ni respira, no ha salido de la panza de su mamá y ya tiene una carga cultural impresionante, ¿sale? Bueno, esa es la cultura. El bodrio nace, ¿sale? Y entonces resulta que el papá, el abuelo, los primos, los tíos, la maestra, el vecino, todo mundo, hasta el maldito perro, es el único que debe faltar, ¿sale? Tienen esta lógica, tenemos esta lógica, ¿sale? Yo es lo que les digo, es que por muy contracultural que seas, que tengo algunos alumnos así, tienes cultura tradicional, tienes elementos contraculturales, pero te apuesto que contracultural, me cae que no eres, ¿sale? Esa es
una de las bellezas en términos académicos de la cultura, es abrumadora. ¿Sale? Está ahí todo el tiempo y lo peor de todo es que parece natural. ¿Sale? Pues así se han venido haciendo las cosas, pues seguramente así han de ser. ¿Va? La bronca que tenemos es que lo menos natural en este mundo es la cultura. ¿Por qué? Porque nosotros la hicimos. ¿Sale? No nació con el arbolito o con la hierba del lado de la casa. No, nosotros la generamos y nosotros como grupo la generamos y tan es así que si fuera natural tendría que ser igual en todas partes del mundo y algo que estamos ciertos es que eso no existe. ¿Sale? Entonces, nosotros transmitimos estos elementos a través de estos componentes. La transmisión cultural se da a través de estos agentes. Suena y dice, oye, pues yo cuando vi proceso de socialización, suena igual, ¿no? Efectivamente. ¿Sale? ¿Por qué? Porque el proceso de socialización, por definición, lo que dice es que me introduce a lo social. Pero lo social es dentro de unos círculos concéntricos, lo social es más pequeño que lo cultural. ¿Vale? Pero prácticamente es indivisible. A los académicos nos encanta clasificar y dividir y eso, y por eso lo hacemos. ¿Vale? Y entonces decimos, ok, el proceso de socialización es para la sociedad y el proceso de enculturación es para la cultura. ¿Vale? Pero realmente los agentes son los mismos, porque cuando me dieron la clase de familia 1, ¿sale? Esos elementos que estaban ahí, ¿eran para hacerme parte de la sociedad o eran para hacerme parte de la cultura? Pues eran para hacerte parte de los dos. ¿Sale? Entonces es un combo. Es seguramente como McDonald's o el Corral. Es un combo y ahí van 2 por 1, ¿no? ¿Sale? Entonces cuando yo te enseño, y no es que te enseñe como clase, sino todos sabemos cómo nos enseñan que la mamá o la familia es importante, ¿sale? Lo que estamos haciendo es introyectando la sociocultura. Y de hecho van a escuchar que yo principalmente no hable ya de cultura, sino de sociocultura. Y estos son los agentes, ¿va? Dentro de estos componentes, cuando nosotros estudiamos la cultura, nosotros vamos a tener diferentes niveles de manifestaciones de elementos culturales. Y entonces son como una cebollita, son círculos concéntricos, y lo más alejado, más bien lo más externo, son los símbolos. Los símbolos pueden ser expresiones que hacemos. Estoy tratando de pensar algo aquí, pero bueno, vamos a suponer en México, hablábamos ayer sobre el concepto güey, y güey podría ser una grosería, pero podría ser también una manera de decirle a la otra persona que es importante para nosotros. Eso es polisemático. O sea, lo que ustedes quieren que significa güey, casi puede significar. Todo depende en qué contexto, bajo qué entonación, con qué un poco de proxémica lo haces, etcétera, ¿sale? Marica. Parece, aquí es como semejante a marica, ¿no? Al parecer, ¿sí? ¿Podría? Sí, un poco, no es el término más decente que utilizamos, Okay, bueno. Pero es un término que a veces se utiliza muy fraternal, es el amigo, o a veces puede ser todo un insulto. Okay. No es el más decente, pero sí, Bueno, es por ahí. entonces es más o menos igual, ¿sale? Es más o menos igual porque en verdad, güey, puede ser una grosería, pero no necesariamente, ¿sale? Entonces los símbolos van a ser esas cosas que son muy comunes, que son fácilmente de ser observables. ¿Sale? Entonces, si ustedes caminan en México, en cualquier parte del país, ¿sale? No necesitan caminar, yo creo que más de 10 minutos para escuchar que alguien le dijo güey a otra persona. ¿Qué significó ese güey? Sí, lo más seguro es que no tengan la menor idea, pero es muy fácil encontrarlo. Después vienen los héroes. Los héroes son personajes que construimos, ¿sale? Que lo que hacen es presentarnos sus características como aquellas características que son valoradas por la cultura. Y ustedes y nosotros compartimos un héroe muy importante en nuestra infancia, que se llama el Chavo del Ocho. ¿Sale? El Chavo del Ocho es un héroe cultural. ¿Te caes? Sí. ¿Por qué? Porque lo que refleja es algo que nuestra cultura y su cultura, ¿sale? Valora. La inocencia. ¿Sale? El estar con el otro. Entonces, lo que nos hacen los héroes, que pueden ser ficticios o no, ¿sale? O pueden ser personas históricas, pero que nos cuentan una parte de su vida y la parte negra no nos la cuentan o se inventan cosas. Lo importante del héroe es lo que nos cuentan. Porque lo que nos cuentan es un reflejo de la cultura, o lo que la cultura desea que nosotros sigamos. Eso de lo que nos va a hacer felices y para qué carambas venimos a este mundo, el héroe es fantástico para decir, para allá tenemos que ir. ¿Sale? Entonces, otra parte o otra manifestación relativamente fácil de encontrar son los héroes. Después vienen los rituales. Los rituales son comportamientos que se hacen, pero que son valorados por el grupo.
no es cualquier comportamiento. Lo más seguro es que la mayoría de nosotros nos lavamos los dientes de la misma manera todos los días. Y podríamos decir, bueno, pues es un ritual que yo tengo, ¿no? O sea, siempre agarro el cepillo de dientes con la mano derecha, con la mano izquierda la pasta o viceversa. Siempre empiezo lavándome los dientes de arriba o los de abajo. O sea, tendremos seguramente, lo más seguro es un ritual. Y es un ritual, pero es un ritual personal, no es un ritual cultural. ¿Sale? Por ejemplo, para ciertos grupos con ciertas creencias religiosas como los judeocristianos, ¿sale? Es muy evidente, y en Latinoamérica, tipo de rituales que tienen un significado importante para ese grupo, ¿sale? Y que ese grupo lo asumo como su significado, ¿sale? Importante de. Entonces, esos rituales son los que vamos a también estar buscando para agarrar y decir, ok, ahí me está dando más información de la cultura. Todos estos tres componentes o estos tres manifestaciones son visibles. Si yo quiero estudiar una cultura, estas tres partes, caminando por la calle, me las voy a encontrar. Unas más fáciles, otras no tanto, pero me las voy a encontrar. Lo que yo no voy a ver es la parte medular de la cultura, que serían los valores. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque de repente hay un uso desproporcionado del concepto de valor y un poco como que pasa con cultura. ¿Vale? Todo el mundo habla de los valores, pero pues, nadie sabe qué son los valores. ¿Sale? Y aquí lo importante no es que a mí me vendieron que un valor que yo tengo que seguir es la democracia y la libertad. Ok, románticamente suena padrísimo, pero esos son mis valores. O sea, de verdad, todos mis comportamientos o gran parte de ellos se rigen por la democracia y mi libertad o la libertad, pues habría que hacer un análisis. Y luego lo que tendríamos que ver en estos términos es, ¿y esta sociocultura qué espera que sean tus valores? ¿Sale? Si en un discurso social, en un discurso de Estado suena muy padre que la democracia sea un valor. Culturalmente, ¿somos democráticos? Es una pregunta, ¿sale? Eso es lo que tendríamos que investigar. ¿Por qué? Porque los símbolos, los seres y los rituales van a ser un reflejo de los valores. Lo que nosotros queremos saber cuando estudiamos una cultura es el valor, no de la persona, el valor o los valores que son importantes para ese grupo, no como individuos, ¿va? ¿Sí estamos? Entonces, cuando nosotros trabajamos con el concepto cultura, lo que tenemos que hacer es entender esta parte abrumadora que siempre está, que la inhalamos y ni cuenta nos damos, cómo la vamos obteniendo y cuáles son los mecanismos en donde nosotros la podemos ir identificando. ¿Sale? Ahora, este concepto de cultura es un concepto que en la psicología, más o menos por los años 50, empezó a tener un papel sonoro, no importante, sonaba. ¿Sale? Uno de los principales autores a nivel mundial que empezó a poner el dedo en la llaga dentro de la psicología es Rolando Díaz Guerrero, un psicólogo mexicano que posiblemente hayan escuchado. Rogelio Díaz Guerrero y algunos otros como Triandis empezaron a decir, oigan, hay algo que creo que nos falta en la ecuación psicológica, ¿no? Y que se llama cultura. Y esos que están en el otro cuarto que se llaman antropólogos, pues trabajan con eso, ¿no? Entonces parecería bueno, pero pues eran así como unas llamadas así extrañas, que si mira, ¿ya viste esos locos que están hablando así? Bueno, para no hacer este cuento tan largo, en los años 80 es cuando la psicología transcultural empieza a tener un papel dentro de la psicología, pero un papel tolerado. Es decir, eran los raros, pero no iban contra ellos, lo cual fue muy bueno. ¿Vale? Entonces, a partir de los años 80, los psicólogos transculturales empezaron a levantar la mano, que decir, el concepto cultura tiene que estar en la psicología. Casi nadie los volteaba a ver. Tan es así que en nuestro magnífico DSM, versión la que quieran, la cultura no existía hasta el 4. ¿Sale? La cultura no era un elemento a considerar. Ahora, no vamos a poner que en el 4 o ahora en el 5, que tiene una mayor presencia, estamos donde deberíamos de estar, estamos muy lejos. Pero créanme que de los años 80 a que salió el DSM-5 y tenemos estos elementos, ¿sale?, de diagnóstico, es algo muy importante. ¿Vale? O sea, en el proceso histórico de lo que ha sido la cultura en la psicología, ha sido un gran avance. El camino sigue siendo muy largo, pero es un gran avance. ¿Qué dice el DSM-4? Digo, el DSM-5. El DSM-5 en su apéndice, en la sección 3, habla, un capítulo sobre la formulación cultural, así como un enfoque de la evaluación, utilizando la entrevista de formulación cultural. Es decir, yo ya no voy a palomear síntomas y voy a hacer sumas si cumple o no cumple para agarrar y decir, usted señor, usted señora,
tiene esto. Lo primero que tengo que pensar es, ¿cuál es su referente sociocultural para saber cómo voy a interpretar esos síntomas? Y de entonces esos síntomas veo si los palomeo o no los palomeo. ¿Y yo voy a tener que saber la cultura de esa persona? Sí. ¿Sale? En el Código Ético del Psicólogo en México, desconozco el de Colombia, dice que cualquier intervención que nosotros usamos debe de ser aplicable o estandarizable para la población con la que estás trabajando. Eso quiere decir que si yo voy a atender a un paciente con cierto bagaje cultural, yo tengo que ser conocedor de ese bagaje cultural. Si no, estoy cometiendo un problema ético. ¿Okay? Ya el DSM-5 no lo dice así, pero eso es lo que está detrás. ¿Sale? En ese sentido, dice el capítulo, también incluye una sección que trata sobre conceptos culturales de una ficción. En México tenemos ciertos grupos indígenas en donde su cosmovisión implica que hay cierto tipo de personas, por ejemplo, chamanes, que tienen un vínculo con otros mundos que son los que los dirigen. Entonces, los chamanes, bajo cierto tipo de ritos, tienen una conexión con el cosmos y entonces les habla el cosmos. Pongan eso en un hospital psiquiátrico. Chorro de palomitas en el diagnóstico. ¿Sale? Y entonces al pobre chamán, a lo mejor hasta camisa de fuerza lo ponemos y en la mazmorra más oscura, etcétera. Tremendo error del psicólogo y de la psicóloga, ¿sale? O sea, lo que tenemos que hacer es, primero tenemos que pararnos en el contexto sociocultural de con quien estamos trabajando, entenderlo y a raíz de eso, entonces ahora sí, caminemos en cómo vamos a proponer nuestra intervención en el área de la psicología que ustedes estén, ¿sale? Eso es lo que nos está diciendo ahora el DSM-5, que es, para nosotros los que estamos en cultura, grandioso. Falta mucho, pero es grandioso. ¿Cuál es la parte mala? Que en la psicología, aunque fue tolerada la psicología transcultural y ahora hay otro tipo de psicologías como psicología cultural, la etnopsicología, etcétera, que todas tratamos del concepto de cultura, seguimos siendo disciplinas o subdisciplinas de la psicología poco volteadas a ver. Y entonces, lo que la mayoría de los estudiantes y profesionistas de la psicología en el mundo saben sobre el concepto de cultura en la psicología es muy poco. Piensen lo que eso implica en la práctica profesional del psicólogo, ¿sale? Bueno, como les decía hace rato, a los psicólogos nos encanta clasificar, ¿no? Entonces, eso es como pan de cada día. Es cierto, es mucho más fácil maniobrar con información cuando clasificamos. Y entonces, una persona que es una de las vacas sagradas de la psicología transcultural se dedicó a hacer varios estudios y dentro de esos estudios lo que trató de hacer es clasificar las culturas, ¿sale? Y esta persona es Hofstede, que para acabarla de amolar no es psicólogo, pero ha sido un referente dentro de la psicología transcultural. Entonces, Hofstede, dentro de sus estudios en IBM, para la gente que está en organizacional, seguramente en algún momento lo van a leer, en sus estudios en IBM, que son los de 1980, y en población normal, el de 1991, obtiene estas clasificaciones, y lo que hizo fue trabajar con gente de diferentes países, otra vez la clasificación geográfica, y dijo, a ver, cuando tú tienes problemas, ¿cómo los solucionas? Y a raíz de cómo solucionas estos problemas, sacó estas clasificaciones. Y entonces decía, ok, las culturas las podemos identificar dentro de un continuo que le vamos a llamar evitación a la incertidumbre. Es decir, habrá culturas en donde la incertidumbre es intolerable. Entonces, desde antes de nacer nos van a preparar para no tolerar la incertidumbre. O habrá otras culturas, como en México, por ejemplo, que la incertidumbre es pan de todos los días. Para nosotros, por ejemplo, hace varios años tuvimos una cuestión en donde las pensiones de retiro, el gobierno, pues, ¿por qué no las utilizó y se perdieron? ¿Sale? Entonces, imagínense lo que eso implica para alguien que ahorró y ahorró y ahorró y pensaba que se iba a jubilar con cierta cantidad de dinero y, pues, lógicamente, ese dinero ya no está. ¿Se sorprendió al que le robaron ese dinero? No. En México es muy normal, por desgracia. Entonces, la incertidumbre en México es de todos los días. Es más, cuando yo salgo a agarrar el transporte público llega ¿cuándo? Pues cuando le puede llegar. No llega a las 3 de la tarde como parecería que tendría que estar aquí. Si puedo tener una listita que dice, la ruta de tal a tal lugar aquí pasa a las 3 de la tarde. Y pueden ser las 3:20 y el maldito camión no llegó. O eran las 2:50 y el camión pasó y se fue. ¿Sale? Entonces, ¿dónde está la certidumbre? No existe. Entonces, la cultura nos va a enseñar a ser funcionales en ese contexto. Entonces, si hay certidumbre, pues nos van a ser intolerantes a la incertidumbre, y si no hay certidumbre, nos van a ser tolerantes a ella.
Luego hay otra característica que puede haber culturas masculinas o femeninas, y esto tiene que ver, el nombre lo toma Hofstede de un proceso histórico. Es decir, históricamente a los hombres se asumía que tenían ciertas características y las mujeres otras, ¿sale? Al final de cuentas, en todo el mundo, ¿sale? Y más, bueno, no en todo el mundo, en gran parte del mundo, se asumió que los hombres éramos muchísimo más instrumentales que las mujeres. Y se asumió, no es que se haya investigado, se asumió, ¿va? Pero entonces eso hizo que socialmente la sociedad considerara que los hombres eran instrumentales, las mujeres fueran expresivas, ¿vale? Entonces, bajo esa lógica es la que tomó Hofstede para llamarle así a este continuo y dijo, ok, entonces va a haber culturas que sean masculinas, es decir, lo que van a promover en sus miembros, no importa si sean hombres o mujeres, es que sean instrumentales, ¿vale? Que hagan, ¿vale? Que sean inteligentes, la inteligencia va a ser un valor muy importante, etcétera. Por el otro lado, las culturas femeninas van a ser culturas expresivas, es que espera que sus hombres y mujeres le den más valor a la expresión de emociones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, México es una cultura femenina, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque para nosotros lo importante es compartir con el cuate, con los amigos, etcétera, es expresarle qué bien estoy contigo, me siento muy bien, o qué bueno saber que tú estás bien conmigo. Las emociones o la expresión de emociones es más valorada que yo sea alguien muy racional, etcétera. Entonces, las culturas van a ir dirigiendo este tipo de elementos. La orientación en el tiempo. La orientación en el tiempo tiene que ver con dos elementos. Uno es, ¿qué tan importante es el tiempo para nosotros? ¿Vale? Entonces, las culturas para las que el tiempo es importante, respetan el tiempo de todo el mundo, ¿vale? Es decir, si quedamos de vernos a las 3, pues a las 3 nos vemos, ¿sale? Cuando el tiempo no es importante, pues no es importante ni tu tiempo ni mi tiempo. Entonces, si quedamos de vernos a las 3 y llego a las 4, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que me veas feo otra vez, porque no va a ser la primera, ¿sale? Pero es muy fácil de arreglar en este tipo de culturas como la nuestra. Bueno, ya decimos, yo invito la cerveza. Todo se curó en ese momento. ¿Por qué? Porque vas centrado en otro valor, ¿sale? Que es el estar con los cuates. Entonces, no hay un respeto al tiempo, pero no hay un respeto al tiempo porque así es como valoramos nosotros las cosas, o así es como valoran los que sí respetan el tiempo, ¿vale? La distancia hacia el poder, ¿qué tan fácil es, bueno, qué tanto jerarquía hay y qué tan fácil es que dentro de estas jerarquías dos personas de posiciones distintas, pero que no son continuas, pueden comunicarse? Entonces, yo siempre le pongo a mis alumnos el ejemplo. Piensen en un portero en una empresa, que de repente dice, oye, pues yo veo diario cómo entran y salen los camiones que traen la mercancía. Tengo una idea de cómo mejorar la logística de ingreso y egreso de estos camiones. Cuando estamos en una distancia, con una cultura con alta distancia hacia el poder, pues la posibilidad que tiene ese portero es de decirle a su superior su idea, su superior a su superior y así hasta que llegue a donde tenga que llegar, ¿vale? Es decir, hay una gran jerarquía, pero no hay manera que alguien se brinque un nivel, ¿sale? Porque las jerarquías son muy importantes. Cuando una cultura no tiene tanta distancia hacia el poder, este portero puede ir con el dueño de la empresa y decirle, tocarle la puerta de su oficina y decirle, ¿qué cree? Tengo una buena idea que creo que puede ayudar en la logística de ingreso y egreso de los camiones. Y lo reciben y lo toman en cuenta. A lo mejor puede el dueño decir, bueno, pues yo soy el dueño, yo soy el que gana el dinero, yo no sé, te lo paso acá, pero hay la posibilidad de interactuar entre distintos niveles de la jerarquía social. Entonces, las culturas lo que hacen es, pues promueven la jerarquía y el no brincarnos las jerarquías, o una cuestión un poco más horizontal. Y la otra, y la pongo al final porque es la que más se ha estudiado y la que más se ha utilizado, el individualismo-colectivismo. Las culturas individualistas lo que hacen es valoran al individuo, lo ponen al centro de, ¿vale? Entonces, lo importante soy yo, pero eso significa que lo importante para ti eres tú, ¿vale? Y así nos entendemos. Para el colectivismo, el importante somos nosotros, no yo, ¿vale? Latinoamérica tiene principalmente una orientación colectivista, lo importante somos nosotros, es decir, yo no soy Tonatiuh, es más importante que yo soy García que Tonatiuh, ¿vale? Para una cultura individualista el apellido es secundario, lo importante es quién soy yo y dónde está el foco, ¿vale? Lógicamente esto va a llevar a que tengamos cierto tipo de patrones distintos. Entonces aquí hay un cuadro que saqué de un texto de Kim sobre los elementos de la cultura individualista y elementos de la cultura colectivista. Y entonces del lado izquierdo tenemos a las culturas individualistas y que dice que su suposición fundamental es la racionalidad y la razón. Para que dos individuos que son libres en el mundo puedan interactuar fácilmente, tendríamos que suponer que esto tiene que ocurrir, que eso es lo que busca el individualismo. Tenemos que ser racionales, ¿vale? Tenemos que pensar y en base a la razón nos vamos a
a comunicar. Nuestros principios, lo que nos va a regular va a ser regulaciones, reglas y leyes. Eso es lo que nos va a guiar. ¿Qué pasa en el colectivismo? Lo que nos lleva, o la importancia es las relaciones. La relación con el otro es lo que me va a mover. ¿Qué nos rige? Los roles, los deberes y las obligaciones. Yo no sé cómo sea aquí, pero en México es bien fácil que la ley se rompa. ¿Sale? Desde el área de la cultura es muy fácil entenderlo. A nosotros las leyes nos estorban, pero nos estorban porque lo importante no es la legalidad, lo importante es el nosotros. ¿Sale? Y el nosotros va por arriba de la legalidad. Cuando yo soy individualista, la legalidad es muy importante porque cada individuo tiene todo el derecho de hacer lo que quiera, siempre y cuando no rompa esto, porque esto es lo que les permite no volverse en un caos entre individuos. ¿Sale? Luego, lo que favorece el individualismo es la autonomía y el colectivismo, la interdependencia. ¿Vale? La libertad de elegir, el cuidado del otro o del nosotros. La asertividad para los individualistas, el conformismo para los colectivistas. ¿Sale? Entonces, son características que si nuestra cultura es de una o de otra manera, va haciendo que seamos de esa manera para que podamos funcionar en este grupo. Si yo soy individualista y vivo en un grupo colectivista, me va a costar mucho trabajo. ¿Sale? Igualmente, si yo soy colectivista y vivo en un grupo individualista, me va a costar mucho trabajo. ¿Sale? O sea, ¿por qué? Pues porque las lógicas, los significados son completamente distintos. Ahora, ¿cuál es mejor? Ninguno. Cuando tú estés en un contexto colectivista, lo mejor es ser colectivista. Cuando tú estás en un contexto individualista, lo mejor es ser individualista. ¿Por qué? Porque si yo soy un colectivista en un contexto individualista, el desgaste que implica, ¿sale?, el saber o poder convivir con los otros va a ser mucho mayor y mi salud mental está en riesgo. No quiere decir que me voy a poner mal, pero hay mayor probabilidad, hay un mayor desgaste emocional en ese intento. Cuando yo estoy fuera de lugar, tiene mayor implicación. No es eso automático a enfermedad, eso automático a loco, a salud mental, no. Pero sí sabemos que requiere muchísimo más herramientas que cuando yo soy como los demás que con los que convivo. ¿Sale? Estamos viendo que nos hace felices, sobrevivimos de la misma manera, creemos que estar aquí es por el mismo sentido y bajo las mismas condiciones para hacerlo. Entonces, pues el mundo social y físico en el que estamos está hecho para eso. Entonces, se nos facilita la vida, ¿va? Por ahí también otro autor habla de otra clasificación, que es Trompenars, y Trompenars habla de diferentes elementos para clasificar las culturas. Y entonces me voy a ir simplemente a la parte de la crucecita, en donde habla de este plano cartesiano y dice, ok, tenemos dos continuos, que es, tenemos culturas que son afectivas o neutras, es decir, promueven la expresión de emociones o no, o culturas que son difusas o específicas. Y una cultura difusa es, todos sabemos que nosotros jugamos diferentes roles en nuestra vida, ¿sale? Pero no necesariamente los roles que yo vivo son consistentes entre sí. Yo puedo trabajar en algún lugar y resulta que juego fútbol en otro momento. Y entonces en algún momento soy empleado y soy jefe de alguien en donde trabajo. Y en el otro, pues yo soy compañero de equipo de otra persona o de otras personas. Pero puede darse el caso que yo sea compañero de trabajo y que tengamos una jerarquía entre esa persona y yo y que seamos compañeros de equipo. ¿Sale? Si yo soy el que está arriba o el que sea, da igual, ¿va? En culturas que son difusas, lo que pasa es que el rol, ¿sale?, que se da dentro de la empresa, como las barreras de estas esferas de la vida son difusas, se lleva a otro lado que no tendría sentido, ¿sale? Es decir, si yo soy un subordinado de mi jefe, pero mi jefe es mi compañero en mi equipo de fútbol, ¿sale? Cuando yo estoy en el equipo de fútbol, yo le voy a decir lo que le tenga que decir de la manera como normalmente hablan los que juegan fútbol con sus cuates, o voy a tener una reserva con él y no con todos los demás, pues porque él es mi jefe. Bueno, cuando eso sucede es una cultura difusa, ¿sale? Es decir, se nos olvida que hay roles y que son independientes, bueno,
deberían de ser independientes. En las culturas difusas no son independientes. En las culturas específicas es todo lo contrario, ¿sale? Yo no te voy a mentar la madre cuando estés en el trabajo, pero como mi compañero de cuates, te miento la madre. No sé si miento la madre tenga un significado aquí. ¿Sí? Ok, bueno, entonces si lo tienes seguramente es el mismo. Ok, bueno, entonces en base a eso, lo que dice Trompenarse es, depende hacia dónde va la cultura, va a promover ciertas cosas. Entonces dice, cuando tú tienes culturas afectivas y difusas, tú lo que vas a generar en las personas es un continuo de amor y odio en su interacción. ¿Sale? Cuando tú tienes una cultura que es afectiva pero específica, lo que se va a promover es la simpatía o el ultraje. Cuando tú tienes una cultura que es neutral y difusa, lo que vas a promover es el respeto o la consideración versus el no respeto. Y cuando es neutra y específica, lo que vas a promover es la aprobación o la desaprobación del otro. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo, bueno, también va un poco dirigido así, nos vamos ubicando en qué parte estamos y las implicaciones que eso tiene en la interacción social. Junto con estas clasificaciones, con estos elementos, Hall nos dice, bueno, está bien, malditos psicólogos nos encanta clasificar, pero acuérdense que las clasificaciones tienen sus riesgos. Entonces, cuando hagas tus clasificaciones, que sé que las vas a hacer, siempre ten en consideración al menos, y recalco al menos 3 elementos. El contexto en la comunicación. Cuando yo digo no es no, o cuando yo digo no, el significado de ese no depende de otros elementos contextuales. Entonces, los latinoamericanos, en sí, en general, los que tienen una raíz latina, somos muy dados a manosear al hablar. ¿Y por qué manoseamos al hablar? Porque así acabamos de darle el significado a lo que queremos decir. ¿Sale? Entonces, no lo que escucho es necesariamente suficiente para saber el significado de lo que me están queriendo decir. En otros contextos socioculturales, el contexto en la comunicación no es tan importante, porque el significado está dado por la propia palabra. Entonces, cuando yo estoy estudiando elementos culturales, tengo que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque yo puedo escuchar güey en México, y en México el elemento contextual es impresionantemente importante. Entonces, puedo yo malinterpretar el significado de ese elemento cultural simplemente por haber desconocido que el contexto en la comunicación es importante en esta cultura. O, al revés, estar buscando lo que no había que buscar. ¿Vale? La otra es la noción del tiempo, si somos policrónicos o monocrónicos, es decir, ahora le decimos monotask o multitask, hacemos muchas cosas o pocas cosas, o una cosa a la vez. Entonces, ¿por qué? Porque eso implica, si nosotros vemos, vamos a suponer, nosotros somos multitareas, ¿no? Entonces podemos estudiar, cocinar y cantar a la vez. No sé cómo lo hacemos, pero lo podemos hacer, ¿sale? Entonces, si yo lo estoy interpretando desde atrás, con unos ojos equivocados, puedo agarrar y decir, ¿ves? No le interesa su estudio, porque está haciendo más cosas a la vez. Claro, pero cuando la sociocultura casi desde que naces te está diciendo, no, nosotros bailamos, cantamos, estudiamos y sazonamos a la vez, pues eso aprendemos a hacer. Entonces, no es que yo no lo signifique o no lo valore, es que aprendimos que así lo teníamos que hacer. Cuando la cultura es policrónica, digo monocrónica, es hacemos una cosa y hasta que la que terminamos, hacemos la otra. Oye, ¿me ayudas con esto? No me ayuda, no me quiere. Espérate, es que son monocrónicos. Sí te va a ayudar y quiere ayudarte. El problema es que aprendió a que hasta que termina la tarea que estaba haciendo, entonces empieza a hacer la que sigue. Entonces, fíjense cómo la interpretación de los significados tiene que ver con un montón de cosas. Que a veces lo que tenemos ahí es pues, un serio problema cuando estudiamos la variable cultura en la psicología, o en general, que es el etnocentrismo. Y toda la parte que hemos venido hablando y que voy a seguir un poco es cuidado con el etnocentrismo, ¿sale? Lo que yo sé, lo sé porque soy parte de un grupo sociocultural, pero no necesariamente con el que estoy interactuando tiene esa misma historia. Quiere decir que sus significados no está garantizado que sean iguales a los míos. Pues ya me metieron en problemas dentro de la psicología. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que saber es entender al otro. Y para poder entender al otro no lo puedo entender desde mis ojos, lo tengo que entender desde su cultura. ¿Ah? Y bueno, otro elemento es el contacto. ¿Qué tanto nosotros tenemos esa distancia personal? Entonces, que seguramente han estudiado, que entonces hay lugares como en México y seguramente Colombia también, donde la distancia personal es de menos algo, ¿sale? Entre más pegaditos y embarrados estemos es mejor, y en otras entre más la distancia personal así íntima de ser como de 1,5 metros. Entonces, pero bueno, son las lógicas que las culturas ponen, ¿va? Entonces, las culturas nos van dando
significados que hacen que nos comportemos de una o de otra manera, que nos veamos de una o de otra manera, que interpretemos el mundo de una o de otra manera. Y eso, ¿sale?, lleva toda la relación con lo que ustedes están estudiando, ¿sale? Ustedes están estudiando el comportamiento humano. No importa dónde, es comportamiento humano, ¿sale? Y el comportamiento humano es un resultado, lo voy a poner en una teoría que era muy simplista, pero para irme más corto, de un input, ¿sale?, y el comportamiento que de eso resulte. Y el comportamiento no necesariamente tiene que ser observado. Es decir, la información que llegó, cómo la procesó, cómo la mezcló con la que ya tenía y lo que resultó. Y lo que resultó pudo haber sido una idea, una creencia o un comportamiento observable. La cultura es un filtro tan importante que cómo comprendemos ese estímulo en gran medida está mediado por la cultura, ¿sale? Ahora, ya dijimos que por dónde podríamos o cuáles serían las manifestaciones culturales. Hace muchos años una antropóloga, Margaret Mead, dijo, a ver, ¿dónde vamos a estudiar la cultura? ¿O cuál es la célula principal para el estudio de la cultura? Y Mead lo que dice es, en la familia. Métete de chismoso a la familia y vas a entender una cultura, ¿sale? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú vas a aprender grandes pautas, ¿sale? Entonces, cuando a mí me dicen, tu mamá o tu papá son la ley, es decir, son lo más importante, pues me lo dijeron normalmente en el contexto familiar. Pero también eso refiere a una relación con la autoridad. Entonces, cuando papá y mamá tienen la última palabra, porque lo dicen ellos, es decir, lo haces porque lo dije yo, que soy tu papá o soy tu mamá, eso es una frase muy común para los mexicanos cuando somos niños o niñas, no sé si acá, pues eso implica una relación con la autoridad. ¿Cómo carambas quiero yo tener mexicanos que sean críticos con su gobierno cuando lo que empezamos a aprender es que la autoridad le tenemos que hacer caso y hacer lo que ellos dicen? Eso es cultura, ¿sale? Y eso es lo que decía Mead, la cultura la vas a ver en la familia, afuera también, pero allá adentro tienes suficiente para entretenerte. Pero no nada más es la familia. Within y Within desde hace muchos años dijeron, el contexto es muy importante, ¿sale? Aquí en Bogotá hay alacranes, pues no sé, ¿no? Entonces a ustedes seguramente no les dicen, las abuelas o algo, cómo cuidarse con los alacranes, porque uno de los serios problemas que tenemos todas las especies es cómo nos mantenemos vivos. Y quedamos que la cultura subjetiva incluye esas partes. En León está el alacrán más venenoso del país, ¿sale? Hay 17 tipos de alacranes, y uno de ellos, bueno, en el estado, y uno de ellos está en León, que es la ciudad donde nosotros vivimos, y es el más venenoso del país. Las abuelas tienen que enseñarle a sus niños, ni a Freddy, ni a Luis, ni a mí, porque no crecimos ahí, pero a los niños a decir cómo protegerse de los alacranes. Entonces, cuando tú te vayas a poner un zapato, lo primero que tienes que hacer es pegarle al zapato, no vaya a ser que el maldito alacrán esté allá adentro, ¿sale? Pero ni a ustedes ni a nosotros nos enseñaron a cuidarnos del oso polar. Los osos polares o los bonitos de Coca-Cola o los amarillos del zoológico, ¿no? O sea, no tenemos otra experiencia con el oso polar normalmente. ¿Por qué carambas nos van a decir, nuestra cultura se va a preocupar por eso? No, pues nosotros tenemos que ver la parte ecológica y esto va a estar en función de los significados. Entonces vamos a significar y lo vamos a ir acompañando de la parte ecológica. Junto con estos elementos que hablaba Mead, ya hace también algunos buenos años, Harkins hablaba del nicho de desarrollo. ¿Han oído hablar de este concepto? Bueno, el nicho de desarrollo no es más, y lo pongo entre comillas, que un marco estructural y subjetivo donde el niño aprende lo cultural y lo social. Es decir, ahí vamos a tener tres componentes que van a ser demoledores en nuestras vidas. ¿Cuál es el entorno físico y social donde tienen que estar estos bodrios que acaban de nacer y que están creciendo? ¿Sale? Entonces, nosotros en México tenemos unas cárceles chiquitas que le llamamos huacales, o sea, bueno, corrales. Es el corral donde metemos al niño. ¿Aquí lo usan? ¿Cómo le llaman aquí? También corral, bueno. En España ese mismo artefacto se llama jardín. Es un poco más sensible en el concepto, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Por qué a este niño lo tenemos que tener ahí? Porque es muy tonto y si lo dejamos de otra manera, puede estar en riesgo su vida. O sea, nosotros lo que queremos es un niño controlado. ¿Cuál es el buen niño o la buena niña en la reunión familiar? El que está sentadito, ¿sale? El que hace lo que queremos que haga cuando queremos que lo haga. ¿Tiene eso relación con el corral? Eso es el nicho de desarrollo.
También en ese nicho de desarrollo están las costumbres sobre el cuidado, el cuidado y la crianza del niño. En México era muy común que las abuelas dijeran, es que cuando los recién nacidos hay que entamalarlos. Entonces aquí tienen tamales también, entonces envolverlos, y los pobres están peor que con camisas de fuerza. No tengo la menor idea cuál era la razón o el significado que estaba detrás de eso, pero eso se hacía. Volvemos a tener niños, si se fijan, inmóviles. ¿Cuál es nuestra concepción de niño? ¿Cuál es nuestra concepción de adulto productivo? Y la psicología de los cuidadores. ¿Quiénes tienen que cuidar a los niños? Entonces, hubo una película hollywoodense que alguna vez vi y que sí llamó mucho mi atención porque unos padres de familia, en específico hombres, creo que se quedaron sin trabajo y pusieron una guardería. Y era un choque ¿por qué hombres? ¿Los hombres no podemos cuidar a los niños? Culturalmente no. Y es lo mismo de que si lo llevamos azul o lo llevamos rosa. ¿Sale? Pero ya aquí estamos diciendo, también es, cuando yo le hablo al niño, ¿cómo le voy a hablar? A ver, no, vente para acá, te puedes correr. O tengo que llegar y decir, bueno, eso es la psicología del cuidador, pero es también el significado de ese bodrio que está ahí. ¿Sale? Y digo bodrio para no tener que decir niño y niña, ¿va? Ese ejemplar de la especie que está ahí, ¿va? ¿Ok? Pues todo eso lo estamos significando. Si desde que antes que yo naciera ya había una carga, un peso en las expectativas de los adultos que iban a estar cerca de mí, el nicho de desarrollo no es la cereza del pastel, es lo que aplasta todo, ¿sale? Y lo que somos en gran medida es gracias a eso, ¿sale? Es decir, cuando nosotros queramos entender a alguien y queramos cambiar algo, aquí tenemos que regresar. ¿Cómo caramba usted llegó a ser así? Ah, bueno, pues es que así somos. Efectivamente. Entonces, ¿contra qué te vas a pelear si tú quieres cambiar algo? No te vas a pelear contra quién es de dónde viene y secundariamente quién es. Ahora, ¿cuáles son las prioridades en que se orientan los cuidadores? Todos, que esto siga viviendo, ¿sale? Después, ya que estamos seguros que ya vive, ¿sale? Que no se nos va a morir, etcétera. Lo que queremos es que sean autosuficientes. Somos la especie más estúpida o de las más estúpidas para vivir solos, ¿sale? Entonces, como especie necesitamos que más tiempo adultos estén al lado nuestro porque si no regresamos al primer nivel. Ya que sabemos que vives, que eres relativamente autosuficiente, entonces me voy a empezar a preocupar por hacerte como parte de nosotros. Y entonces empieza justamente el proceso de enculturación, formalmente. ¿Vale? El niño de alguna o la niña de alguna manera lo va mamando, pero formalmente ya que sabemos que vive y que puede hacer pipí por sí solo, que no tenemos que preocuparnos tanto, empezamos a preocuparnos por cuestiones socialmente más importantes, como es la cultura. Entonces, todos conocemos las etapas de Piaget, ¿sale? Y este es otro elemento importante. En una investigación que hace muchos años hizo Dassen, lo que hizo fue con diferentes grupos, a ver en qué promedio de edad estos grupos pasaban alguna de las tareas que Piaget le puso a sus hijos inteligentes. Y entonces lo que encontró fue que, por ejemplo, en la tarea espacial, los inuits, que son los esquimales de Canadá, en promedio a los 7 años pasaban esta tarea. Los baúl de África lo hacían hasta los 12 años y los aranda de Australia a los 9. ¿Sale? Y entonces empieza a ver estas lógicas estúpidas como las que pasó en la historia de la medición de la psicología, en donde decían es que hay gente más inteligente que otra, por ser de este cierto grupo, lo cual es completamente tonto. Luego, con la conservación de los líquidos, nos damos cuenta que aparte, oye, a ver, los que lo hicieron más rápido fueron los inuits, en la conservación de los líquidos fueron los segundos, ¿sale? Fueron los 9 años. Los baúl, que fueron los que más se tardaron en la tarea espacial, son los que fueron más rápido en la conservación de los líquidos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? No es que Piaget estuviera mal, ¿sale? Es que hay una parte de la teoría de Piaget que tenemos que tropicalizar, ¿sale? O sea, nosotros estamos acostumbrados a leer una psicología que le llamamos psicología universalista. Es decir, 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. Si yo digo que aquí hay autoestima y la autoestima es así, toda la especie tiene esa autoestima, sí o sí, ¿va? Eso es lo que nos dice la psicología universalista. Piaget es parte de ella, y como Piaget, los grandes teóricos de la psicología, en su mayoría, tienen esta lógica, ¿va? No es culpa nuestra, esos son nuestros insumos, ¿va? ¿Qué es lo que 1975, o sea, no estoy hablando ayer, es antier, tampoco es hace mucho, pero antier.
Claro, es casi cuando yo nací. Me acabo de dar cuenta. Lo que estamos viendo es, lo que tenemos que pensar es, lo que me dice la psicología universalista no está mal, pero tengo que ponerle comillas. Tengo que ver qué de eso se aplica aquí y cómo eso se aplica aquí. O sea, no quiere decir que las fases o los procesos por los que pasaron los hijos de Piaget necesariamente estén mal. Puede ser que los pasemos en los mismos, pero los pasamos en diferentes momentos. No porque seamos más inteligentes, menos inteligentes, no, porque tenemos exigencias diferentes. Y las exigencias están fuera de nosotros. Entonces, no soy yo el inteligente o el menos inteligente. Es el contexto del que hablaba hace rato, el que también va a ir definiendo qué necesitamos o qué no necesitamos. Así como no necesitamos preocuparnos por saber si eso blanco que está ahí al fondo es un oso polar que nos puede comer. ¿Por qué? Pues porque a eso a nosotros no nos interesa. No es parte de nuestra cotidianidad. Pues de igual manera, habrá cierto tipo de procesos o tareas cognitivas que sean más útiles para un grupo en cierta etapa de su vida y para otro grupo en otra etapa de su vida. Por lo tanto, su desarrollo será diferenciado, al menos en términos temporales. Todos conocemos estas dos, ¿por qué está así? Bueno, los estilos parentales de Bamry, ¿sale? El autoritario, el permisivo, autoritativo democrático y el no involucrado. Y me voy a ir un poquito más rápido. Y los estilos de apego. Piensen en eso, ¿sale? Los estilos de apego están relacionados con los estilos parentales. En México, al menos, tenemos un estilo de parentesco autoritario. ¿Cómo yo quiero generar un apego seguro con un estilo parental autoritario? Está cañón, ¿no? Está bien difícil. Pero la literatura me dice que un estilo de parentesco democrático es el que mejor salud mental da a los niños. Entonces, a partir de ahora, yo espero que cada vez que lean un estudio, lo primero que se preguntan es ¿en dónde? Sí, en Estados Unidos. Sí, definitivamente, y no hay duda, está comprobado. En China trataron de replicar el estudio y se encontraron que los padres que trataban de ser democráticos lo que generaban era un mayor estrés en sus hijos. ¿Por qué? Porque la lógica del estilo de crianza de los chinos es igual a los nuestros, por lo menos a los mexicanos, autoritarios. Entonces, los papás luego no saben ser democráticos. Vamos a suponer que lo saben, ¿sale? El niño no nada más aprende de la casa. Tiene otra interacción con otras personas que no van a tener necesariamente ese bagaje. Eso implica que si nosotros estamos yendo en contra, tenemos que tener las herramientas y brindarle las herramientas a la persona para que sepa interactuar y protegerse del otro. Mayor demanda, mayor estrés, posiblemente menor salud mental, ¿sale? Entonces, esas partes que leemos que parecen ser en automático y que se ven muy lineales, estilo de crianza democrático, ¿sale? Apego seguro, mayor salud mental del niño, sí, ¿en dónde? ¿Va? Y eso es lo que tenemos que ver en términos de lo que nosotros vayamos a hacer con la psicología. ¿En qué varían las culturas en términos del comportamiento y las estrategias de crianza? ¿Cómo visualizan y cómo generan o qué hacen para la calidez y la responsabilidad de los infantes? ¿Cómo establecen la disciplina y cómo es la estimulación y la enseñanza hacia esos nuevos integrantes de la especie? ¿Vale? Eso es donde vamos a encontrar diferencias en la cultura, pero ahí es donde van a hacer que nosotros seamos más creativos en algunas esferas o más creativos en otras esferas, o que seamos más obedientes o que seamos más independientes, etcétera, etcétera, pero que véanlo, siempre va a ir relacionado con el grupo. En una investigación que hicieron, le preguntaron a padres alemanes e hindúes qué querían de su hijo, y entonces ambos tipos de padres, o con ambas nacionalidades, dijeron, nosotros queremos tener un hijo autónomo. Eso rompe con la teoría, porque un niño autónomo es un niño individualista, y entonces en Alemania está bien un niño individualista, pero en la India son colectivistas. Estos han de ser unos refugiados o unos migrantes que llegaron y hay un problema de muestreo. Pues no, el problema es cuando tú vas a lo que es la cultura, quedamos que la cultura es el significado. Bueno, a ver, antes de decir tonterías, ¿para usted qué significa un niño autónomo? Bueno, pues para los alemanes, que tenga pensamientos, deseos y necesidades propias, alineadito con los alemanes. Y para los hindúes, interdependiente con otros, especialmente con la familia, alineadito con los hindúes, ¿sale? Entonces, eso es una parte bien importante cuando estudiamos la cultura. No siempre lo que veo es lo que es, ¿sale? No siempre lo que creo que significa. Tengo que buscar eso, ¿sale? Voy a poner un ejemplo rápido, porque ya se me hizo muy tarde. Pensemos que hay dos culturas que generaron su herramienta por procesos históricos diferentes, una pistola. Y tenemos una cultura que hizo esa herramienta para cazar animales. Y la otra cultura la hizo para poder
someter a otros grupos. ¿Estamos de acuerdo? La herramienta es la misma. El significado es distinto. Yo puedo ver comportamientos iguales y tener significados diferentes. Y más divertido, puedo ver comportamientos diferentes que tengan el mismo significado. ¿Sale? Y eso es a lo que nos dedicamos o nos deberíamos dedicar en la psicología, a entender el significado real para ese grupo de personas. Y en base a eso, ahora sí, diagnóstico bien hecho, propuesta de intervención en el área en la que estén. ¿Sale? Por ejemplo, en otros estudios que se han hecho, que hablan sobre el bullying, ¿dónde se da el bullying en Inglaterra? Fuera de la escuela, principalmente en los parques públicos. Ahí es donde bulean a las personas. Y en cambio, en Japón, el bullying se da dentro de la escuela, en el salón de clases. Pues porque son significados distintos, no del bullying, sino de esa interacción social que lo que hace es que cierto tipo de comportamientos en algún lugar sea mejor, entre comillas lo voy a poner así, visto llevarlo acá, y en otros es mejor visto llevarlo en otro espacio. ¿Sale? Entonces, claro, cuando nosotros queremos ver el bullying en Inglaterra, en la escuela, pues los ingleses no son buleadores, o son muy poquitos. Claro, porque para ellos el bullying no se puede dar en la escuela. Caso contrario en los japoneses, si yo quiero ver a los japoneses qué tan buleadores son en un ambiente fuera del académico, del escolar, pues no son muy buleadores, pero adentro tienen buenos índices al respecto. Bueno. Me voy a ir un poquito más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Aquí les traía más ejemplos de... Ok. Aquí son algunos estudios que hemos tenido donde encontramos diferencias en el individualismo-colectivismo de las personas, qué tan individualistas o colectivistas son y la autoeficacia que ellas tienen. ¿Sale? Y lo que encontramos son algunas diferencias entre quienes son más o menos individualistas de diferentes elementos. Voy a ir un poco más rápido, nada más es. Acá es que tanto en términos del bienestar, en el afecto positivo, en la frecuencia, qué tan frecuente yo vivo afectos positivos o emociones positivas, está vinculada con algunos elementos con mujeres violentadas, ¿vale? Y lo que encontramos es que, bueno, las personas afecta la frecuencia de los afectos positivos si yo sufrí violencia psicológica, si yo sufrí violencia severa física, pero también hay dos elementos culturales, si yo tengo interiorizado el machismo y algo que llamamos obediencia filiativa, es decir, yo obedezco porque eres mi padre o porque eres mi madre. O sea, es importante obedecer a los padres. ¿Sale? Entonces, cuando yo interiorizo estos elementos culturales, esos también están asociados, ¿sale? Incluso a la cantidad de emociones positivas que puede haber vivido en el último mes. ¿Y qué tanto era la intensidad de esas emociones? El machismo negativamente relacionado con la intensidad de esas emociones. Es decir, cuando yo tengo la interiorización de un elemento cultural como es el machismo, eso va a provocar que yo tenga menos intensidad en los afectos positivos con los que yo vivo. Empezamos a ver, bueno, ok, con estas vamos a ver con mujeres violentadas y no violentadas, si esto puede cambiar la interiorización de su cultura. Y entonces las mujeres que sufrieron violencia psicológica encontramos que interiorizan más el machismo y la importancia de la virginidad prematrimonial. ¿Vale? Lo pongo muy rápido, decir porque, y bueno, la virginidad es un elemento, la importancia de la virginidad prematrimonial para las mujeres es un elemento de la cultura tradicional. ¿Qué tanto esto afecta o no también, por ejemplo, cuando yo sufrí violencia sexual? Eso es un elemento que está relacionado. Pues fíjense cómo las mujeres que sufren violencia sexual, efectivamente, tienen más machismo interiorizado, más respeto sobre amor, es decir, respetan más a sus padres que amarlos, es más importante el respeto que amarlos, pero en términos de la virginidad no impacta. O sea, hay elementos culturales que van relacionados con el tipo de violencia que no me afectan sobre el comportamiento específico. Entonces, fíjense cómo la cultura se juega en este término que decías, es amorfa, o sea, no es lineal, tiene una manera de comportarse bastante extraña, ¿sale? Y ya se me está acabando el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces, aquí lo que les voy a mostrar es, bueno, hicimos un trabajo comparando a estudiantes universitarios colombianos y estudiantes universitarios mexicanos en varias variables, pero aquí les traje, me parece que una o dos, ¿sale? Entonces hay una cosa que se llama orientación al logro, que tiene que ver con qué tanto trabajo, es decir, qué tan machetero, qué tanto trabajo, soy consistente trabajando, qué tanto compito, es decir, qué tanto quiero ser mejor que tú, o qué tanto tengo maestría, y la maestría es qué tanto quiero hacer las cosas mejor que yo mismo las hice, ¿sale?
Y entonces, en base a eso, encontramos unas diferencias entre los estudiantes de México y Colombia, en donde los estudiantes de México son más trabajadores y tienen mayor maestría, ¿sale? Donde está el asterisco es donde encontramos diferencias. De igual manera, ¿cómo atribuimos? Atribuimos, las cosas pasan por algo externo a nosotros, la suerte, Dios o lo que sea, por una situación interna, porque yo lo hice, es mi culpa, o a favor o en contra. ¿Es mi culpa o es mi responsabilidad que mi familia esté unida? O las cosas las consigo porque soy simpático, que en nuestras culturas eso suele ser importante. ¿Sale? ¿Qué encontramos? Los colombianos hacen atribuciones más externas que los mexicanos. Los mexicanos hacen más atribuciones más internas que los colombianos. Para los colombianos atribuyen más que sus familias están juntas gracias a ellos, ¿sale? Pero también que consiguen cosas porque son simpáticos, ¿sale? También para los mexicanos las cosas las conseguimos porque somos simpáticos, ¿no? Pero más los colombianos. Entonces lo que tenemos que empezar a ver es también desmembrar un sueño bolivariano de que todos somos iguales. No, no es cierto, ¿sale? Si al interior, en México al menos, estamos seguros que no, estoy casi seguro que en Colombia también, ¿sale? Entonces pensar en un sueño bolivariano de la psicología, olvídense de él. Si tenemos un serio problema con la psicología universalista, ¿sale? Tratar de hacerlo regional, estaríamos hablando exactamente del mismo error, a una dimensión un poco más chica. Ahora, no quiere decir que la psicología que salga de la psicología universalista no me sirve. No quiere decir que si tenemos una visión de la psicología latinoamericana no me sirva. Lo que quiere decir es que no hay garantía de que lo que dicen se aplica tal cual como ellos quieren o como dicen en la población en la que yo lo voy a aplicar. Para saber cómo lo tengo que hacer, lo primerito es, tengo que conocer con quién voy a trabajar. Ya que conozca con quién voy a trabajar y tenga la habilidad de no tener una visión etnocéntrica, es decir, de poder ponerme en los zapatos del otro o de los otros, entonces sí tengo una herramienta sumamente poderosa para el psicólogo y la psicóloga para no desperdiciar recursos y que sus intervenciones sean eficaces y eficientes. Hasta aquí me voy a quedar. Muchas gracias.